vamos a continuar de un Adrián a otro Adrián. Invito a nuestro amigo Adrián Bifaretti para que se acerque. Adrián Bifaretti es el jefe del Departamento de Promoción Interna del IPCBA y él nos va a hablar acerca de marketing de carnes. El reto de cuidar a los que comen de todo y convencer a los flexitarianos que aún están indecisos. Adrián, buen día y adelante. Gracias Pedro, buenos días. Gracias por participar de esta nueva jornada del IPCBA y desde ya gracias al dueño del establecimiento por abrir las tranqueras y permitirnos hacer la actividad en este campo. Yo los voy a correr un poco y los voy a correr de la tranquera para afuera, en donde también es importante medir qué es lo que pasa, ¿sí? Medir qué pasa en el mercado, qué pasa con los consumidores. Y en donde de alguna manera el medir nos permite saber cómo intervenir mejor en cuanto a estrategias de marketing. Yo voy a dar una charla de marketing, una presentación de marketing, ¿sí? de productos cárnicos. Y en ese sentido voy a partir la presentación en tres etapas. Primero voy a hablar de los cambios en los estilos de vida y qué implicancias tiene eso en las conductas alimentarias. Voy a hablar de qué está pasando en nuestro país con las conductas alimentarias, ¿sí? Qué está pasando con el veganismo, los flexitarianos y a dónde puede llegar a ir el tema. Y voy a tirar algunos lineamientos de marketing que entendemos que son los que van a tratar de mejorar el posicionamiento de la carne vacuna argentina. Esas van a ser las tres partes de mi presentación. Yo les decía, arrancar con esto de los cambios en los estilos de vida. ¿Sí? Estamos cambiando y mucho, más, ni les cuento, a partir de la pandemia, estamos cambiando mucho nuestra forma de vivir, ¿sí? Y quizás no tanto en un ámbito rural, pero sí en los grandes centros urbanos. Se vive de otra manera y esta forma en que la gente asigna sus tiempos, su esfuerzo, su dinero, está cambiando casi exponencialmente. Ahí con un toque de humor yo les pongo un posteo del personaje de Mamá Luchetti, que lo deben conocer, pero en cierta forma muestra esto, ¿no? Una partecita de estos cambios de vida. Argentina es uno de los países más maratoneros en términos de ver series en Netflix, por ejemplo. ¿Sí? Impensado esto de gastar el tiempo o invertir el tiempo, como lo quieran, en mirar películas y maratones de películas o series, ¿no es cierto? Entonces, esto es simplemente esto de que cambia los estilos de vida, ni les cuento en los más jóvenes, hay una enorme digitalización de nuestras vidas o virtualización de nuestras vidas, y eso va a impactar, ahora vamos a ir viendo cómo va a ir impactando en el tema de la carne. Estos nuevos estilos de vida que antes por ahí aparecían más asociadas a modas o a gustos personales de algunos referentes, hoy estamos en una cultura activista. También en los grandes centros urbanos se ve con movilizaciones, con marchas, pero esta nueva cultura activista se manifiesta de distintas maneras, no solo en el espacio público, sino en la forma de vestirse, en la forma de pensar, en la forma de comer. ¿Sí? En la conducta alimentaria esto también se manifiesta y empiezan a expresarse nuevos valores. Muchas veces se dice, estamos en una sociedad con una crisis de valores o cambiaron los valores. Sí, hay nuevos valores. Los jóvenes tienen nuevos valores que no son los mismos que tenemos los más grandes. Entonces, ahí como ejemplo, ¿no? El tema del feminismo o el antiespecismo, la cuestión de justicia o igualdad, la hacen sonar muchas veces con mucho ruido, ¿no? con mucha potencia. Y en este cambio de valores, y en los más jóvenes, empiezan a jugar también, por ahí ya no es importante el esfuerzo del trabajo, por ahí no es importante la familia, y sí es más importante esta cuestión de igualdad, inclusión, diversidad, respeto por las minorías. Y yo me acuerdo cuando era chico, los superhéroes eran Batman, el Zorro, el mismo Superman.
Y ahora resulta que el hijo de Superman, el personaje de historieta o de cómic por estos días, es ambientalista y es bisexual. Entonces uno dice, bueno, hay que entender que estamos viviendo en un mundo muy distinto al de no hace tantos años, pero que es un mundo distinto, es un mundo distinto. Entonces esto hay que medirlo, así como hay que medirlo en la cuestión adentro de un establecimiento, hay que medirlo para saber cómo jugar y cómo comunicar y cómo hablar de la carne vacuna en este contexto. Cambian los estilos de vida, cambian los valores, cambia el consumidor en cuanto a su identidad. Todos nosotros, ustedes tienen una identidad, pero el consumidor joven es como que no tiene una identidad tan definida, la va cambiando casi permanentemente. Aquí no he visto muchos pelos con tinturas de varios colores, pero en las grandes ciudades, en los grandes centros de consumo, los más chicos, es como que viven cambiándose de color de pelo permanentemente. Acá se los pongo en un ejemplo de los jugos Clyde, de una publicidad, cómo interpreta este cambio de identidad, ¿no? La protagonista de la publicidad dice, bueno, un día soy rubia, otro día soy platinada, ¿sí? Bueno, y terminan asociando eso al nuevo producto de hoy, modo rosa pomelo. Es un ejemplo de decir, bueno, cómo algunas empresas agroalimentarias están entendiendo estos cambios de identidades, estos cambios de valores, estos cambios de estilos de vida. Y estos cambios en los estilos de vida terminan repercutiendo en las conductas alimentarias. Y por eso uno empieza a escuchar el tema del veganismo, el tema del vegetarianismo, ¿sí? Hasta los perros quieren hacer veganos. Ese perro no está muy contento de que lo quieran hacer vegano, pero el dueño ambientalista sí, dijo, vos tenés que ser vegano, y casi hay una imposición ahí. Pero más allá del toque de humor, estos cambios repercuten en las conductas alimentarias. Y en este marco, la carne enfrenta la tormenta perfecta. ¿Y por qué? Porque no se trata de una moda como muchos piensan, esto llegó para quedarse. Y además estamos hablando de un cambio de carácter estructural, ¿sí? En donde aparecen tres grandes ejes de cuestionamientos hacia los productos cárnicos, no solo la carne vacuna, ¿sí? Pero algunos, desde el punto de vista de salud, hasta ya se animan a ubicar a la carne prácticamente a la altura del tabaco, grueso error, ¿sí? No me voy a meter en el tema de por qué, pero grueso error. Muchos cuestionan a la carne y a la ganadería de el impacto medioambiental, y ahí también hay muchísimo para discutir y muchísima evidencia científica que va en un sentido totalmente contrario. El instituto viene trabajando mucho en generar conocimiento para desterrar de alguna manera estos cuestionamientos. Y después todo lo ligado al trato animal, ¿sí? Donde muchos empiezan a hablar, bueno, que no quiero consumir violencia porque matan a los animales, son unos asesinos, no quiero consumir sufrimiento animal. Bueno, ahí también hay para trabajar, porque de hecho Argentina viene haciendo bastante bien los deberes en el tema de bienestar animal. Pero la tormenta perfecta está y la carne debe enfrentarla. Hasta acá entonces las tendencias, ¿sí? Este es el escenario más macro en el que nos estamos, o en el que la carne debe moverse. Estas son encuestas del IPCBA hechas en Argentina, una muestra de 1000 casos representativos de todo el país. Le preguntamos a la gente cuáles son los alimentos que más le interesaría incorporar en el futuro a sus comidas diarias. Bueno, todo lo que tiene que ver con salud y nutrición, alimentos que vayan en esa línea, son bienvenidos, ¿sí? Alimentos que den energía, alguna gente capaz que se siente sin energía y dice, bueno, capaz que debería incorporar más de este tipo de alimentos, productos orgánicos, ecológicos. Fíjense ahí donde está la flecha, dice prestar atención, hay un 20% de las respuestas que dicen, me gustaría incorporar alimentos que reemplacen carnes por vegetales. Un 20% de las respuestas habla o plantea la sustitución de carnes por vegetales. Y probablemente de todas las transparencias que les estoy mostrando, esta particularmente me parece que es la más importante de todas,
porque también le preguntamos, estos son datos bastante recientes, ¿sí? El instituto hace este estudio cada 2 meses, le preguntamos a los argentinos, bueno, si tuviera más plata en el bolsillo, ¿sí? ¿Cómo piensa que puede ser su relación con la compra de carne? Si usted verdaderamente soluciona su problema económico y tiene más plata en el bolsillo, ¿qué pasaría con la compra de carne? Bueno, un 30% de la gente dice, yo compraría más cantidad de carne, pero no modificaría la frecuencia, pero iría por más carne. Un 26% compraría la misma cantidad, pero sí iría más veces, más seguido, con lo cual un 56% ahí está a favor de comprar más carne. Un 22% dice, no, yo compraría carne exactamente de la misma manera, pero un 22%, aún con más plata en el bolsillo, bueno, yo compraría menos carne de la que compra actualmente. O sea, lo que les quiero empezar a vincular también, ya más en números, es que estas tendencias de las que hablaba al principio están teniendo repercusiones en las decisiones de compra de la gente y más allá del problema estrictamente económico, más allá de poder adquisitivo bajo, de inflación, de desempleo, de pobreza, de precios relativos de la carne versus otras carnes sustitutas. Más allá de eso, dejando el precio de lado, estas cuestiones de conductas empiezan a jugar también en un país tan carnívoro como el que tenemos, ¿sí? como es Argentina. Otra pregunta que hicimos fue si la gente en Argentina estaba haciendo actualmente algún régimen que llevara a una disminución del consumo de carne vacuna. Un 28%, casi 3 de cada 10 personas, dice que sí. Y cuando uno indaga y pregunta, bueno, ¿y por qué están haciendo este régimen? ¿Por qué lo adoptaron? Ahí las flechas lo que marcan es la recomendación profesional, la recomendación de nutricionistas, de médicos o cardiólogos que dicen, bueno, te doy esta dieta, empezá a comer menos carne. Y la otra parte tiene que ver con lo que el consumidor va recabando, ya sea del boca a boca, de amigos, conocidos, que van hablando y cuestionando la carne, y de lo que va leyendo, escuchando, viendo en redes sociales. Esta cuestión de las redes sociales le están pegando fuerte a la carne vacuna. Y acá también hay otros datos interesantes, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo sé que en Argentina esto está cambiando la conducta alimentaria y yo quiero saber qué es lo que puede llegar a pasar a futuro, ¿no? Yo sé que esto viene con esta tendencia y a futuro, ¿qué? ¿Qué es lo que uno puede esperar en los próximos años? Entonces preguntamos, ¿qué probabilidad habría que un vegano vuelva a comer carne y se arrepienta o se tiente y vuelva a ser carnívoro? Y hay un 27% que dice, sí, esto podría llegar a ser factible, pero hay un 73% que dice que no. O sea, la chance de que haya un paso atrás y se vuelva a comer carne desde un vegano no es tan alta. ¿Qué pasa con los del medio, con los indecisos, los flexitarianos? Para quien no conoce el término flexitariano, digamos que son aquellas personas que comen de todo, pero que tienen intención de ir disminuyendo paulatinamente el consumo de carnes. Hoy en día, ahora lo vamos a ver en porcentajes, hay un porcentaje importante de flexitarianos en nuestro país. Ahora, ¿qué puede pasar con ese porcentaje a futuro? Y bueno, si vemos esos resultados, todo indicaría que esos indecisos van camino a el vegetarianismo o el veganismo en mayor medida y en menor medida hay una posibilidad de que que vuelvan a replantearse la historia y vuelvan a comer carne. Ahí está planteado, ahí está planteado lo que les decía, ¿sí? Las dos franjas o barras azules son aquellos flexitarianos que irían camino al veganismo y el vegetarianismo. El 43% seguiría manteniéndose flexitariano y un 13% iría a volver a comer carne.
¿Y qué probabilidades hay de que un carnívoro se vuelva vegano? Un 38%. ¿Sí? Es un dato, casi 4 de cada 10 personas pueden volcarse al veganismo, es un dato a prestarle mucha atención, ¿sí? Aún en un país como Argentina. Como síntesis de lo que le vengo contando para esta segunda etapa de la charla, en Argentina tenemos un 68% de carnívoros, que comemos de todo, ¿sí? Carnívoros tradicionales. 68%. Un 25% son flexitarianos, que vienen disminuyendo el consumo de carne, y hay un 7% de población veggie, ¿sí? Veganos y vegetarianos. Esas flechas marcan las tendencias. Hay probabilidades de que sigamos con esta tendencia de cambio de conductas alimentarias. Por eso, la intervención en marketing necesaria, indispensable, si desde la carne, si desde el sector cárnico se pretende atenuar estos cambios de tendencias, algo hay que hacer, algo estamos haciendo y algo vamos a seguir haciendo para tratar de revertir esta historia. Y ahora quiero pasarle algunos lineamientos del cómo, ¿sí? Si ese es el diagnóstico o el escenario, aquí hay un poco algunos lineamientos del cómo. Primero, no entrar en debate ni con los veganos ni con los vegetarianos, sino plantear la importancia de un equilibrio en el plato. La carne no puede ser desplazada de un plato si uno quiere una alimentación saludable y equilibrada. Por eso, acá hay un ejemplo de los ingleses que hablan de rediscutir la conversación en el plato. En el caso de Argentina, vamos en alguna medida en el mismo sentido, porque nosotros decimos que la carne siempre tiene que trazar puentes, ¿sí? Tenemos que defender el rol de la carne desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista de la salud. Y hay que también derribar mitos. Algunos piensan que la hamburguesa es comida chatarra y sin embargo desde el instituto estamos desarrollando contenidos para decir, ojo, porque hay hamburguesas que son saludables, hay que tener en cuenta algunas precauciones, lo mismo que las milanesas. Estos son acciones del IPCBA en redes sociales. Yo les decía la importancia de trabajar en las redes sociales. La importancia de estar en el día a día de la gente, porque conversar en las redes sociales tiene sentido en la medida que estamos en los temas que son tendencias en las redes sociales. Acá hay un cartel de un carnicero que lo interpretó bien. Cuando fue el conflicto de Wanda con Mauro, sacó este cartel y la verdad que estuvo muy bien porque demostró estar en el día a día de la gente, ¿sí? Esto es del instituto. A fines del año pasado, cuando venían las fiestas, en temporada de fiestas y temporadas en donde terminaba el campeonato de fútbol anterior y algunos clasificaban a la Libertadores y algunos a la Sudamericana, bueno, jugamos con ese concepto y marcamos ahí la prevalencia del asado, más allá de que siempre se habla de por ahí de que incrementa el consumo de carnes alternativas en las fiestas, nosotros marcamos la prevalencia del asado y el vitel toné, inclusive el matambre, como cortes cárnicos en las fiestas. Otra cuestión es, no podemos asociar más la carne a un producto del pasado, hay que tratar de asociarlo a un producto cada vez más innovador, y a veces las formas innovadoras tiene que ver con novedades, y la innovación en la comunicación debería pasar por, bueno, si habitualmente comes este producto los fines de semana, empezar a comerlo durante la semana, o cambiar las formas de cocción, ¿sí? La morcilla, si la haces siempre de determinada manera, empezar a usarla en otros métodos de cocción. Son dos ejemplos de Palladini, pero me parecieron importantes para mostrarlos como ejemplos de innovación. Cortes nuevos, ¿sí? Los jóvenes quieren innovaciones, no se permiten ir a lo tradicional, a lo antiguo, a lo viejo. Bueno, no es casualidad que algunos cortes nuevos, no conocidos en Argentina, empiecen a tomar vuelo, más allá de que pueden empezar con un posicionamiento más gourmet al principio, pero el tema pasa por la innovación, ¿sí? ¿Qué es el tibón? ¿Qué es el tomahawk? En los grandes centros de consumo esto está sucediendo.
muchas veces educar, pero también explicar que algunos cortes pueden reemplazar a otros. ¿Sí? El corte en entraña está muy de moda justamente, pero la cima puede reemplazarlo perfectamente. Este es un ejemplo de una carnicería muy, muy conocida de Buenos Aires, pero esta cuestión de decir, bueno, este corte reemplaza a otro, pero encima es mucho más barato, ¿no? Hamburguesas de entraña, así como yo les decía, la hamburguesa tiene que dejar de pensarse como una comida chatarra, también hay que pensarla como un alimento gourmet, porque hoy en día el boom de hamburgueserías en muchos puntos de venta en Buenos Aires, donde van y consumen muchos jóvenes, tiene que ver con la sofisticación de la hamburguesa, ¿sí? Los blends, las mezclas de cortes, en fin. Me parece que ahí hay un camino también para explorar desde el marketing y la comunicación. Esto lo paso rápido, un ejemplo del IPCBA con el tema de recetas en la web y en redes sociales, pero también la importancia de comunicar en tiempo y forma en el día a día de la gente. Esto es un ejemplo de afuera, de España. En España hay asociaciones interprofesionales vinculadas a la carne. Lo traje también porque es un buen ejemplo de cómo llegarle a las generaciones jóvenes. Ellos están promoviendo en estos momentos lo que denominan Paquito de cordero y Pepito de ternera, que son ni más ni menos que sándwich, pero tratan de reposicionar estos productos en el consumidor más joven y lo hacen en sintonía con las actividades y los intereses de los más jóvenes. Acá un ejemplo concreto, un concurso de rap, uno defendiendo a un producto y otro, en un salón gourmet. Pero esto es meterse en sintonía de los intereses y las preocupaciones de los más jóvenes. Todo el tema de experiencias, ¿sí? Hoy el consumidor no quiere tanto los productos, sino las experiencias que derivan de esos productos. Acá hay un ejemplo de Nueva Zelanda, ellos trabajan muy bien el tema de recetas y bueno, las experiencias sensoriales en este caso son las prioritarias, ¿no? Lo traje porque es un ejemplo muy importante de qué nivel de sofisticación tienen cuando promocionan recetas en su web y en redes sociales. Experiencias sensoriales por un lado, experiencias relacionales por otro. Hoy los más jóvenes quieren sentirse parte de tribus, sentirse parte de comunidades. Y acá hay un ejemplo también, es un ejemplo de España, de una empresa de productos cárnicos, pero fíjense cómo el mismo producto, ellos lo promocionan pensando en los intereses o en los estilos de vida de 4 segmentos distintos. De aquellos que buscan aventura, que hablan de la bocata camper trip, aquellos que les interesa la música o el baile, ¿sí? Hablan de bocata dance, aquellos que buscan y que están creciendo muchísimo, los que van por el deporte, como los runners, bueno, los que buscan, los que quieren espíritu de superación, libertad, van por ese lado, y los que buscan amistad como valor o sentimientos van por el lado de amigos, ¿sí? Pero es un ejemplo de un mismo producto, cómo lo están dirigiendo casi con una mira láser a los intereses de distintos segmentos de mercado. Y esta cuestión es importante en materia de marketing. Hay que romper con los estereotipos, ¿sí? En el caso de la carne en Argentina ha sido un signo de masculinidad durante mucho tiempo, pero hoy es cierto también que si queremos conquistar a muchas mujeres que se van pasando al veganismo o al vegetarianismo, tenemos que poner sobre la mesa también un nuevo modelo de mujer que hay hoy en día. Y me pareció interesante este artículo del diario El Día de La Plata porque hace reportajes a distintas mujeres y ellas plantean como sorprendidas cuando van a comprar carne y el carnicero le tira, por ejemplo, algunos de los mensajes como el que aparece ahí, ¿no es cierto? Como vos hacés asado, como sorprendiéndose, o diciéndole, bueno, decirle a tu novio que este corte no falla, asumiendo que el que va a cocinar va a ser el novio, el que va a hacer el asado va a ser el novio, o comentando que le da mucha bronca a algunas mujeres cuando las mandan a hacer la ensalada en algún asado. Estamos en una época de cambios y en donde estas cuestiones van a ir cada vez quedando más diluidas en el tiempo. La comunicación debería romper estos viejos estereotipos si queremos llegar
con un mensaje efectivo también a las mujeres. Yo sintetizaría estos últimos consejos de marketing o lineamientos que estamos entendiendo como los más válidos. Primero, bueno, en el marco de cuestionamientos que surgen hacia la carne, defender la carne, volver a hacer que la gente confíe en la carne, hablar de sus propiedades nutricionales, de su importancia desde el punto de vista de salud, hablar de lo que significa ambientalmente, ¿sí? Dejar de lado ese efecto Greta que les mostraba hoy de Greta Thunberg y decirle, no, ojo que nuestra carne argentina es sustentable, es amigable desde el punto de vista ambiental. Dejar de lado a la carne como un producto más asociado a lo viejo y buscar qué innovaciones podemos asociar a la carne vacuna. Desde ya, y volviendo al título de la charla, nosotros tenemos que centrarnos en aquellos indecisos, en aquellos flexitarianos, porque es donde más estamos perdiendo clientes, ¿sí? Estamos justamente trabajando en algún documento para mostrar la importancia de lo que significa que la cadena pierda un argentino que come carne, y les puedo asegurar que es mucho dinero. Sobre todo dentro del grupo ese de los indecisos, las generaciones más jóvenes, centennials, millennials y fundamentalmente mujeres. Cuidar a nuestros carnívoros, porque van a ser los que nos van a ayudar a defender a la carne, ¿sí? Y si además hay una posibilidad de que se vayan al flexitarianismo, hay que cuidarlos también, no hay que desatenderlos. Entender que, por lo que les decía al principio, que las comunidades son digitales y las identidades son muy heterogéneas y que tenemos que ir con una flexibilidad del discurso muy grande. No sirve un discurso genérico que no lo va a entender nadie ni lo va a aceptar nadie. Hay que ir cada vez más específicamente a los intereses y a las preocupaciones que tiene cada segmento de la población. Y tener una apertura mental enorme, ¿sí? Cuando decimos que la diversidad hoy es un valor, hay que tener diversidad de pensamiento para cuando uno piensa las estrategias de marketing. Yo estoy terminando acá. Como ven, tenemos retos, tenemos desafíos por delante, tenemos oportunidades, pero el mensaje con el que termino es optimista. Yo creo que si hacemos las cosas bien, como dice ahí, el futuro del asado es sustentable, va a ser sustentable. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Adrián, por tu disertación.